una iglesia de poder, unción, sanidad y milagros. Digo, libro de Juan, capítulo 5, verso 19. Para los que les gusta escribir, hoy quiero enseñar bajo el tema el orden de Dios en la familia. Digo, el orden de Dios en la familia, o el orden familiar en el reino de Dios, como usted lo quiera llamar. Para ello compartimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo igualmente. Amados, hoy quiero hablar de la familia. Siento un vivo deseo en mi corazón de hablar de la familia. Generalmente estamos hablando siempre que Cristo viene, Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene. Todos sabemos que esa es una realidad, esa es una gran verdad, que Cristo va a venir por su pueblo, pero la pregunta es: ¿por qué estilo de pueblo? ¿A quiénes va a venir a llevar Jesús? ¿Quiénes son las personas que tendremos el privilegio de subir a la presencia de Jesús cuando Él envía a sus ángeles el día del rapto? Entonces, si vamos a estar predicando que Jesús viene, también tenemos que darnos a la tarea de enseñar de qué forma vamos a esperar a Jesús. Amén. Digo, ¿de qué forma vamos a esperar a Jesús? Porque una cosa es, amados, que enseñemos, que leamos la Biblia, que oremos, que ayunemos. Y otra cosa es, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros para esperar a Jesús? ¿Se está dedicando la iglesia solamente a orar? ¿Se está dedicando la iglesia solamente a ayunar, a ofrendar, a diezmar? Amados, esas son algunas de las cosas o pasos o requisitos que deben de estar en la vida de un cristiano. Pero aparte de leer la Biblia todos los días, aparte de orar, aparte de ayunar, aparte de ofrendar, de diezmar, hay otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, si leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña a hacer estas cosas, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que la palabra de Dios no radica solamente en enseñarnos a ofrendar y diezmar. No se detiene solamente en enseñarnos a orar y ayunar, sino que nos enseña también de qué forma vamos a esperar a Jesús. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es el sistema que Dios nos pide para que esperemos la venida de Jesús, amados? Porque fácil es, amados, diezmar, ofrendar, ayunar, leer la Biblia, ponerse a orar. Son cosas fáciles. Pero el ser humano, o mejor dicho, aquellos que buscamos a Dios, debemos de enfocarnos en hacer también y bien hecho las cosas que agradan a Dios. Y son todas. Por ejemplo, amados, qué bueno es que cuando Jesús venga y mande a sus ángeles a levantar, primeramente a los que duermen en el Señor, o sea, a los que ya murieron físicamente, pero que espiritualmente están vivos en el Señor. Primero son ellos los que van a recibir la resurrección y van a resucitar con cuerpos glorificados.
Y luego dice la Biblia, y luego los que queden o los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero notes esto de que seremos arrebatados juntamente con ellos, esta promesa es para todos, pero no todos la van a disfrutar. Es una promesa para todos, pero no todos la van a disfrutar. Posiblemente dentro de algunos que no la van a disfrutar, posiblemente fueron grandes diezmadores, posiblemente fueron grandes ofrendadores, daban buenas ofrendas en la iglesia, posiblemente se les miró toda una vida orando en los tiempos de oración en la iglesia, se les miró participando en los tiempos de ayuno en la iglesia, se les miró cargando su Biblia todos los días, andándole en su carro, teniéndole en su casa. Pero eso no llena los requisitos para entrar al reino de los cielos. Amados, lo que llena los requisitos para entrar al reino de los cielos está en la palabra de Dios. Aquí en la palabra. Le dije, cualquiera puede diezmar para ganarse la salvación si piensa que es con diezmos que se la va a ganar, si es con ofrenda. Cualquiera puede creer que pasar de rodillas va a ser salvo. No, amados, hay otras cosas, hay otros ingredientes de los cuales quiero hablar, y quiero hablar precisamente de la familia. Uno, ¿cómo se sentiría Dios el día que Jesús venga a levantar a su pueblo y encontrarse con un padre y con una madre que nunca salieron de la iglesia, que siempre estuvieron en la iglesia, pero que a sus hijos los dejaron viendo televisión siempre? Que anduvieron evangelizando en las calles, completos para ir a invitar gente que viniera a la iglesia, completos para evangelizar gente, para hablarle de Cristo a otras personas, y se convirtieron en líderes que eran buenísimos para traer gente a la iglesia, pero nunca trajeron a sus hijos. A sus hijos los dejaron viendo televisión, a sus hijos los dejaron allá sumergidos en el internet. Entonces, hay cosas, amados, que tienen un valor más grande que los diezmos y ofrendas. No te estoy diciendo que no diezmes, que no ofrendes, no, debes de hacerlo porque con esto se sostiene la iglesia, sino con qué se paga la luz, con qué se pagan los buses, con qué se paga esto, con qué se compra sonido. Es necesario todo eso, pero hay cosas más importantes que eso, amado. Porque hay muchos que le dan a Dios sus diezmos, no porque como cristianos se los tienen que dar. Hay muchos que se lo dan a Dios esperando a cambio una recompensa económica. Dios, doy 1,000 pesos, mi recompensa tiene que ser 100,000. Y no 100,000, 101,000. Amén. Entonces veamos el trasfondo de esto, amados. No se trata de probar a Dios, no se trata de darle a Dios o a tener una relación con Dios a nuestra manera. Nuestra relación con Dios tiene que ser a la manera de Dios, porque en nuestra manera Dios dice que nuestros pensamientos no son los de Él, porque los de nosotros son torcidos, nuestros caminos son torcidos, los de Dios no. Entonces tenemos que caminar en los pasos de Dios, tenemos que pensar en los pensamientos de Dios, tenemos que hablar con las palabras de Dios, amados. Y esto, créanlo, no va a agradar a Dios el día del arrebatamiento, y que Dios se encuentre con padres y madres que fueron ejemplares en la iglesia, pero que a sus hijos los dejaron botados. Tenemos que establecer cambios en nuestra vida. No podemos ser casa de herrero, cuchillo de palo. Creo que la iglesia me está entendiendo. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer cambios, amados, en nuestra búsqueda a Dios. De hecho, tenemos que ser ejemplo, porque de eso es lo que más quiero enfocarme hoy. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? O mejor dicho, ¿qué estamos haciendo con los hijos? ¿Van a entrar ellos también al reino de Dios?
¿O nos estamos preocupando de una manera muy egoísta en buscar a Dios como adultos nosotros, y de una manera muy egoísta dejando a los muchachos acomodados allá en sus casas, en sus quehaceres de jóvenes? Entonces, preguntémonos si el Señor en la palabra, amados, en la palabra dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo igualmente. Entonces la pregunta: ¿estamos siendo ejemplo para nuestros hijos como cristianos de oración? ¿Nos están viendo nuestros hijos? ¿Están copiando de nosotros cómo orar para pedirle algo a Dios? Y cómo orar para agradecerle también a Dios por lo que ya recibimos o por lo que sabemos que vamos a recibir adelante. Porque como cristianos no debemos solamente darle gracias a Dios por las cosas que ya recibimos. Tenemos que anticiparnos y darle gracias por las cosas que sabemos que vamos a recibir de parte de Él. Entonces, como padres, como adultos, estamos siendo ejemplo para los muchachos. Nos están viendo adorando a Dios, nos están viendo orando en la mañana, orando a mediodía, orando en la noche. ¿Acaso nos están viendo nuestros hijos en la mesa dándole gracias a Dios por cada alimento, aún por cada vaso de agua que nos tomemos? Porque como padres, dije, en la búsqueda a Dios, en nuestra relación con Dios, tenemos que ser ejemplo. Y ya le voy a contar por qué debemos de ser ejemplo para los muchachos. ¿Cuánto tiempo te ven tus hijos o nos ven nuestros hijos estudiando, escudriñando la Escritura? ¿Estamos siendo ejemplos para ellos? Que nuestros hijos a diario nos vean con la Biblia no puesta en la mesita de noche. Que no nos vean poniendo la Biblia como un símbolo de buena suerte en la puerta de la casa, porque yo he llegado a muchas casas donde tienen una mesita redonda, cuadrada, muy bonita, con un mantelito, y ahí está la Biblia abierta, Salmo 91. Y entonces lo ven como un símbolo de buena suerte y ponen la Biblia ahí cerquita en la entrada. Otros tienen otra Biblia en la mesita de noche, uno en la entrada para que el diablo no entre y los demonios no entren a la casa. Otros tienen su Biblia en la mesita de noche para que el diablo no estropee sus sueños. Y eso no es así. Porque si nosotros estamos haciendo eso, los hijos van a hacer lo mismo. También van a tener una mesita, la Biblia ahí puesta y otra en la sala. Amados, ¿qué ejemplo estamos dando como lectores de la palabra? ¿Y qué ejemplo estamos dando como cumplidores de la palabra también? Porque no se trata, porque si vamos a dar, no se trata solamente de leerla para que nuestros hijos nos vean leyéndola. Se trata, amados, que nuestros hijos nos vean leyendo la palabra y que aprendan a través de nosotros a poner en práctica lo que dice la palabra. Qué hermoso es en un hogar cuando los hijos ven a papá y a mamá leyendo la palabra y poniendo en práctica lo que les dice la palabra. Con toda seguridad ese muchacho le va a ir bien. Número uno, porque va a recibir el impulso de sus padres le van a impulsar, le van a guiar. Número dos, él va a aprender y el día de mañana tendrá la bendición, amados, de poner en práctica la palabra por lo que sus padres le enseñaron y de ponerla en práctica por su pronta y personal relación con Dios. Hay búsqueda de Dios. Debe de haber una búsqueda de Dios en la familia. Número uno, a través de la oración, le dije. Que los muchachos vean a los padres como ejemplo, leyendo la palabra, pero no solamente leyéndola, sino poniéndola en práctica también.
Número 2, que los padres entren en un buen tiempo de oración a diario. Te dije al inicio que los hijos deben de ver a sus padres orando, tanto para pedir como para agradecer. Qué pena cuando de repente estamos todos en el comedor esperando, amados, esperando a que llegue la comida, y todo mundo le cae a la comida, amados, como los opilotes cuando agarran un caballo, una vaca muerta, y le caen y lo devoran y se fueron y solo dejaron los huesos nada más. Y tocándose el estómago, qué rica estuvo la comida. Oiga, porque así se levantan de la mesa, ¿verdad? Qué rica estuvo la comida, en vez de decir, qué bueno fue Dios en el tiempo de la comida. ¿Se imagina que cambiemos esa frase, qué rica estuvo la comida, y que en vez de decir qué rica estuvo la comida, que digamos, qué bueno fue Dios en poner la comida en mi mesa? Amados, porque hablamos del sabor de la comida, comentamos del sabor de la comida, pero no comentamos de la bendición de Dios por haber puesto la comida en la mesa. Entonces, antes de cada alimento, que nuestros hijos nos vean orando y dándole gracias a Dios por esos alimentos, y que al final, qué deliciosa estuvo la comida que Dios nos dio. Pero no, qué rica estuvo la comida, qué rico estuvo el arroz. Pero ¿de dónde vino eso? ¿Acaso no vino del Señor? Entonces debemos, amados, de darle gracias a Dios. En la oración, que nuestros hijos nos vean leyendo la Biblia, amados, y que no haya necesidad de que el pastor en la iglesia convoque para un tiempo de ayuno. No debe de haber necesidad, amados. No debe de haber necesidad. El tiempo de ayuno y oración debe de estar constantemente en los hijos y en las hijas de Dios. Amados, es algo que debe de establecerse como una regla en la vida de nosotros, porque el tiempo de ayuno y oración nos vuelve más fuertes espiritualmente. Pero nótese esto, venga para acá por favor, mire, la iglesia ayuna, algunos, muchos sí son buenos ayunadores, pero muchos ayunan solo si el pastor los convoca, y es más, vienen 4 o 5 pelones nada más. Entonces, amados, veamos esto. Cuando se convoca al tiempo de ayuno, solo así viene la iglesia, el ayuno. Pero cuando las necesidades, cuando los problemas, cuando las tribulaciones te invitan a buscar a Dios, ahí sí lo hace la iglesia. Porque las tribulaciones, los problemas, las preocupaciones, esos nos invitan a buscar a Dios. Y es ahí entonces, amado, cuando ahí sí no hay necesidad de que desde acá el pastor diga, hermanos, vamos a buscar a Dios porque tenemos problemas. No, cada quien busca a Dios cuando tiene su problema, y no necesita que lo convoquen a oración y ayuno. No, amados, hay personas que solamente si tienen problemas entran en un tiempo de ayuno y oración. Y es más, muchas veces hay personas en la iglesia que cuando tienen problemas llaman al pastor, pastor, ¿y cuándo va a haber ayuno? Y entonces, bueno, hermano, vamos a hacerlo. Sí, pastor, es necesario que haya ayuno. Y entonces el pastor viene muy obediente, va a haber ayuno este domingo. Y la persona que le pidió al pastor el ayuno, esa persona no vino, está bien desayunada, bien almorzada y bien cenada, queriendo que el pastor sea el que doble rodilla por ella o por él, queriendo que el pastor sea el que esté clamando en oración y ayuno por sus necesidades. Amados, y esto no debe de ser así. ¿Sabe que el Señor a mí me ha dicho en la palabra?
Hay personas por quienes yo he orado y oro, y hay ocasiones que el Señor a mí me dice: Germán, no ores por esa, no ores por esa, ni levantes clamor, que no te voy a escuchar. Aquí está en la Biblia. Aquí está. Amado, si usted tiene una necesidad y el pastor está orando por su necesidad, y usted anda malgastando, más bien, son necesidades económicas que usted tiene, pero usted más bien anda malgastando, y el pastor: Señor, a la hermana Julana, por favor, Dios, hazle un milagro en sus finanzas, y anda en el mall terminando de gastar los últimos centavitos que tiene. A mí el Señor me dice: no ores por ella, no te voy a escuchar. Pero si a mí el Señor me mira orando por alguien de ustedes, por sus finanzas, y el Señor a alguien de ustedes que estén problemado económicamente, y el Señor me mira doblando rodillas y clamando por alguien de ustedes, y el Señor ve a la persona que tiene necesidad cuidando hasta el último centavo, y le ve de rodillas también, Dios favorece a esa persona y Dios escucha mi oración. Pero Dios no va a recibir ni va a escuchar mi oración si yo estoy orando por alguien que está haciendo todo lo contrario. Eso está como: pastor, ore por mí, mire, yo creo que me van a operar de los riñones, tengo una balastrera en los riñones, pastor. Y entonces viene el pastor y comienza a clamar: Dios, sana al hermano tal, Señor, que se quemen esas piedras de los riñones, que se pulvericen esas piedras. Y mientras el pastor está orando, también un tiempo de ayuno y oración para que esas piedras en los riñones se deshagan, la persona está con sus tambos de 3 litros echándole todavía. Esa oración no la escucha Dios. Amados, voy a dar un día de estos una enseñanza que se va a llamar cuando las oraciones no tienen respuesta de Dios. Y es allí, amados, hay oraciones que no tienen respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que se le está clamando, se está haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, debemos de tener tiempo de ayuno y oración, tiempo de clamor en la familia, amados, en la búsqueda de Dios, amados, en ese orden familiar. Yo te pregunto hoy: ¿hay conferencia familiar en tu casa? ¿Qué estilo de conferencia familiar es la que hay en la casa? O mejor dicho, ¿hay comunicación, hay comunión familiar en la casa? Porque hoy en día esas cositas se están perdiendo. Yo recuerdo en mi niñez, en aquellos tiempos cuando mi madre no sabía nada de Dios, mi abuela no sabía nada de Dios más que de ídolos, pero había una convivencia familiar. Y a las 6 de la tarde la familia reunidos en el patio de la casa, hablando de Tío Conejo, hablando de Tío Coyote. Hablábamos de historias y nos sentábamos y estaban los tíos y las tías y los abuelos contando de qué forma se enamoraron, cómo conoció a mi mamá, cómo conoció a mi papá, quién enamoró a quién, contando sus travesuras, pero había una convivencia familiar. Hoy que conocemos a Dios, ¿hay convivencia familiar o una conferencia familiar en casa? Amados, yo llegué a conocer toda la vida de mis bisabuelos. Yo llegué a conocer la vida de mis abuelos sin haber estado en la niñez de ellos, porque nos contaban. Llegué a conocer cómo fue mi papá de niño, cómo fue cada uno de mis tíos de niño, cuáles fueron sus travesuras. Hicieran los cuentos de Tío Coyote y Tío Conejo, ay, amados, todavía los ando aquí y me río de ellos cuando me acuerdo a veces. Y no digamos
si conocemos de Dios, ya conociendo de Dios, amados, que haya convivencia familiar en casa. Que en esa búsqueda, que en ese orden familiar de Dios en nosotros y nosotros en Dios, amados, que en la casa se hable de Dios. Que en la casa, amados, haya convivencia. Que los hijos conozcan la vida de sus padres. Hoy los hijos solamente saben que papá lo engendró, mamá lo parió, mamá lo entetó, papá aportó. Hasta ahí saben los hijos. Pero muy pocos saben cómo se enamoraron sus padres. Muy pocos saben de qué manera se tiraron los piropos. Muy pocos saben quién enamoró a quién. Son cositas, son historias que deben de saberse. Y no digamos la palabra del Señor en casa, que debe de compartirse, amados. Debe de haber convivencia familiar. Pero hoy en día eso se ha cambiado. Ya no hay convivencia familiar. Lo que hay ahora es convivencia de tecnología. Yo manejo esto ahora. Para que usted vaya a un barrio, usted no tiene que ir en carro ahora. Para que usted se desplace de una colonia a otra colonia, de un barrio a otro barrio, de una residencial a otra residencial, usted no necesita carro. Todo lo que necesita es dar unos cuantos pasos, salir de la residencial de su cuarto y entrar a la colonia de su hijo, al otro cuarto. Y sale de la colonia su hijo y abre la puerta de la otra colonia, del cuarto, dentro de su otra hija. Y si quiere ir a alguna residencial o a otro caserío, vaya al garaje, que allí va a haber otro hijo. Mamá en su residencial de la sala viendo la telenovela. Papá en el barrio de su cuarto viendo el partido de fútbol. Uno de los hijos en la colonia de su cuarto en la tecnología, en el internet. Otra de las hijas en otra colonia con su internet, con su WhatsApp, con qué sé yo, con qué está. Amados, y ahora, amados, tanto se ha perdido la comunicación familiar, o mejor dicho, la comunión familiar, que ahora mamá está en la sala viendo novela, el papá en el cuarto, y para decirse algo ya no se buscan, se mandan el mensajito. Está el hijo en un cuarto, ya papá ya no conoce la voz del hijo, ni el hijo conoce la voz del papá, porque ahora papá desde el cuarto le manda un mensajito a su hijo que está en el otro cuarto, le manda otro mensajito a la hija, y desde el cuarto: vieja, ya va a estar la cena. Y luego el otro mensajito: espérate que no ha terminado la novela. Hola. Hola. Esa es la comunicación que hay ahora. Amados, a tal grado que la familia está perdiendo también la verdadera comunicación con Dios. Hoy ya la gente ya no habla con Dios. Le escribe mensajitos por el WhatsApp o por el Facebook a Dios. Estoy hablando de cosas reales. Estoy hablando de cosas que se están perdiendo. Amado, ya la gente ya no se toma tiempo para doblar rodillas y hablar con Dios y decirle con la boca: Dios, te amo con todo mi corazón. No, ahora hacen cuadritos, lo llenan y le dicen cosas a Dios y se las mandan por WhatsApp a Dios, o se las mandan por el Instagram, o se las mandan por el Facebook. ¿Qué sabe Dios de esas cosas? Lo único que Dios sabe es que Él te ama y que para Él tú eres alguien muy importante y que Él no necesita la tecnología para comunicarse contigo. Lo que necesita es que abras tu corazón para entrar al corazón de Él.
Amados, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? ¿Hasta dónde, amados? Van a pedirle algo a Dios y ya lo meten ahí en el Facebook, o ya lo meten en el Instagram, o ya lo meten por WhatsApp, o en sus estados. Yo sé que Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Yo sé que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Amados, ahora ya los mensajitos ya no se mandan de familia a familia, de amigo a amigo. Ahora tenemos a Dios metido en el chat también. Usted va a ver eso, la gente ya no habla con Dios. La gente le escribe mensajes a Dios a través del Facebook, en los estados esos del WhatsApp, en el Instagram, en las redes sociales. Ya la gente no adora a Dios. Ya la gente, amados, no tiene esa comunicación de persona a persona. El almuerzo, el desayuno y la cena, la fotografía, y abajo, gracias a Dios por esta comida que me diste, y se la mandan por WhatsApp, se la mandan por internet, ahí por el Facebook, a Dios. Amados, ¿estamos mal? Se ha perdido la comunicación en familia y se está perdiendo la comunicación con Dios. Ahora la gente, amados, para hablarle a Dios le hablan por el WhatsApp, le hablan por el Facebook. Usted mire esas cositas, a mí me dan no sé qué. Foto para toda comida, foto para esto, foto para el otro. Gracias Dios, porque me enviaste de vacaciones al mejor hotel de Islas de la Bahía. Pon Facebook. Amados, para hablar con Dios es personalmente, es de tú a tú. Es de tú a tú. Si vas a agradecerle, es de tú a Dios y tú habla con Él. Pero no corro a la pulpería y tengo que comprar una super recarga porque es que tengo que comunicarme con Dios. Y si no tengo plata, voy a la pulpería. Fíjeme una super recarga, por favor. Es que tengo una emergencia. ¿Le va a hablar a algún familiar? No, necesito comunicarme con Dios. Necesito pedirle a Dios una necesidad que tengo, o necesito darle gracias a Dios y se lo tengo que mandar por WhatsApp y por el Facebook y por todos lados a ver por dónde me responde Dios. Amados, estamos hablando del orden familiar. Yo recuerdo en mi juventud, amados, cómo enamoré a mi esposa. Le hacía cartitas bonitas, hacía poemas y se los mandaba por correo y viviendo en la misma ciudad. Le mandaba telegramas y viviendo en la misma ciudad. Cada día queriéndote mucho más. 5 palabras llevaba el telegrama. Y había veces que estábamos juntos y le llegaba ahí, o sea, cositas, amados. Agarraba mi guitarra y me ponía a cantarle a mi esposa, a enamorar el corazón de mi esposa, a decirle cosas lindas y con aquella guitarra. Luego fueron naciendo mis hijos y mientras yo le cantaba a mi esposa empezaban a rodear la cama, ellos también ahí, todos mis hijos, escuchándome de qué forma yo enamoraba a mi esposa. Hoy, amados, ya no hay aquellas cositas bonitas. Ahora los jóvenes hasta para enamorarse es a través del WhatsApp. ¿Querés conmigo? Esa es la primera que ya no le mandan a decir tus ojos son lindos, eres hermosa,
eres bonita, caramba, que me llama la atención, que se me engrisba la piel cuando te veo, que el corazón se me sale cuando te veo, y eso me hace ver que estoy enamorado. No, amados, de un solo se mandan los jóvenes el mensaje: ¿querés conmigo? Porque yo quiero con vos. Amados, y le contestan: sí, quiero contigo. Y le contesta el otro: probemos pues. Amado, es cierto, ya no hay romanticismo. Se ha perdido el romanticismo. Se han perdido aquellas cosas bonitas. Y yo digo que la relación familiar se ha ido perdiendo, amados, desde hace mucho tiempo. Yo a veces pienso desde que se cambiaron los pampers por los pañales. ¿Sabe que había una mejor relación antes? Cuando estaban los pañales y no los pampers. Ahora 10 pesos un pamper, fuera. Y antes, qué lindo, cuando a mamá le costaba aquello, tenía que agarrar aquello todo untado, todo engretado, y ir a la pila a lavar aquello para luego tenderlo. Desde ahí había comunicación, había comunión familiar, porque mamá podía tocar, mamá podía palparle el pañal que le iba a volver a poner a su hijo. Hoy no, amados, hoy se quita el pamper para atrás. ¿Sabe que por eso están sucediendo cosas terribles ahora? El niño, mientras esté en la escuela, voy a hablar de estas cositas también. El niño, mientras esté en la escuela, papá y mamá están pendientes del niño. Van a las reuniones de padres de familia. Pero hay un fenómeno: en cuanto matriculan al niño en un colegio, lo abandonan. Hay reuniones de padres y los padres no llegan. Entonces, algo se está perdiendo, amado. Algo no está bien, y esas cositas debemos de arreglarlas. Hay comunión familiar. ¿Qué tiempo toman los cónyuges para platicar? Yo le voy a contar. Mi esposa y yo pues siempre andamos juntos, y por ahí los pastores de la Ceiba dicen que si hay parejas que somos ejemplo como pastores, mi esposa y yo siempre andamos juntos. Por eso el médico, cuando vamos fuimos una vez donde el médico, y nos hicimos los mismos exámenes los dos, y vamos donde el doctor a chequearnos, a un chequeo de rutina, y el doctor decía: Larry, andan mal ustedes. Y lo insólito es que uno tiene igualito que otro. ¿Verdad que ustedes andan juntos? Sí, le digo. ¿Y cómo lo sabe? Porque comen lo mismo, dice. Se ve que comen lo mismo, porque o sea, si andan juntos es que comen lo mismo, tienen lo mismo. Entonces, amados, debemos de ser ejemplo. Mi esposa y yo tenemos un gran problema más, y no lo hemos podido superar. Estamos juntos y dele que dele hablando. Vamos en el carro hablando. Estoy en la oficina de ella, dele que dele hablando. Se va a meter a mi oficina hablando. Estamos en el cuarto hablando. Nos despertamos hablando. Se está bañando ella, yo estoy en el cuarto, y desde allá me está hablando, y desde acá yo también le estoy hablando. Vamos, comunión. Y mis hijos a veces nos dicen: ¿qué vamos a hacer justo? Ustedes no se cansan de hablar. Pero están aprendiendo ellos, porque la Biblia dice que los hijos aprenden del Padre. Aprenden del Padre. Mi esposa y yo, si hay una característica que nos une, siempre estamos platicando. Tenemos nuestras diferencias, porque a ella le gusta el azul y a mí me gusta el rojo. Tenemos nuestras diferencias, porque a ella le gusta el Olimpia, a mí me gusta el Victoria o el Motagua. Pero hay algo en que no tenemos diferencias: los dos adoramos a Dios. Tenemos un solo Dios, hablamos una sola palabra, adoramos a un solo Dios. En eso conferimos, en eso somos el uno y el otro. Pero hoy en día, amados, no hay plática entre los cónyuges. Ya no hay, amados. Y si la hay, no es verbal,
Es por el WhatsApp. Vieja, ¿me querés? Sí. ¿Y usted? Yo también. Y la tocadita de mano. Amados, qué bonito si le vas a decir a la persona que está contigo que le querés. Qué bonito que es palpándole y que te vean los ojos y que pueda escuchar el murmullo de tu voz. Se está perdiendo el orden familiar. En la búsqueda de Dios, como familia, tenemos que ser ejemplo para los hijos. Congregarnos permanentemente para que los hijos aprendan a congregarse permanentemente. ¿O qué prefieres? ¿Que tus hijos se queden viendo la televisión, aprendiendo las cosas que hay ahora, amados? Porque qué terrible. No me voy a ir sin tocar este punto, ya se me fue la hora, pero esto no lo voy a dejar por fuera. El internet se está encargando de volver a los jóvenes homosexuales y a las muchachas lesbianas. ¡Pum! Es una fiebre, amados. Hay una fiebre ahorita que Satanás ha inyectado en los jóvenes. ¿Cuántos homosexuales, cuántas lesbianas y dónde lo están aprendiendo? En el internet. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué vigilancia estamos dando en casa? ¿Qué ejemplo estamos dando en casa? Amados, se han perdido los valores morales, sociales y espirituales, y hoy no di ni la mitad de lo que traigo aquí. Se me fue el tiempo hablando solo de estas cositas, y me faltan hablar de las finanzas, porque quería tocar también las finanzas, quería tocar en los valores también, pero lo voy a hacer el próximo domingo. O sea que voy a dejar la enseñanza partida en 2 pedazos. Amados, ¿qué ejemplo se le está dando a los hijos? Te ven que te arreglas temprano y vienes a la iglesia, les tocas la puerta, vamos. Y por último, voy a hablar del bautismo. Jesús se bautizó y Juan le dijo: Señor, pero ¿cómo tú vienes a mí si más bien tú debes de bautizarme? Y Jesús le dice: hazlo ahora mismo porque así conviene. ¿Qué era lo que convenía? 2 cosas. Número 1, bajar a las aguas para enterrar al Jesús humano, y que una vez que saliera de las aguas pudiera llegar el Espíritu Santo a la vida de Jesús. Usted no mira a Jesús haciendo milagros antes, lo ve a partir de que el Espíritu es dado a él. El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo viene, y entonces allí usted mira a Jesús haciendo milagros. Esa película de que Jesús de niño hace milagros, eso es invento, eso no es cierto, eso no está aquí, amados. Usted y yo nos debemos a esto, a lo que dice la palabra. Pero cuando Jesús aparece, amado, y aparece haciendo su primer milagrito, empezó por bajo, convirtiendo el agua en vino. Ahí comienza el primer milagro. Pero fue necesario que primero fuese bautizado, y entonces le dice a Juan: hazlo ahora mismo porque así conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Bueno, es que tengo que enterrar, tengo que entrar en mi primera resurrección. ¿Cuál fue la primera resurrección de Jesús, amados? Fue ir al agua, sepultar al Jesús, sepultar al carpintero, aquel que se machucaba los dedos con los martillos, para luego salir, lavar al hombre de tierra, para salir siendo el hombre hijo de Dios. O sea, entró a las aguas, amados, y las aguas lavaron en el bautismo, hicieron una limpieza, un lavado total del Jesús hijo de María, y cuando sale del agua es Jesús el Hijo de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios, y dice el Señor: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia.
Entonces Jesús le dijo a Juan, hazlo ahora mismo porque conviene que venga el Espíritu. Y número dos, me imagino que quizás le quiso decir, Juan, apúrate que tengo que hacer lo que voy a hacer, tiene que cumplirse lo que se va a cumplir. Pero necesito también, Juan, que lo hagas aquí, en público, porque a la orilla hay muchos que se quieren bautizar y hay muchos que están dudosos, se bautizan o no se bautizan. Entonces, hazlo porque conviene que me vean a mí como el Hijo de Dios siendo bautizado, para que todos aquellos sean bautizados y sean testigos de qué forma me bauticé yo. Y luego más adelante Jesús dice, seréis bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado. La palabra bautismo no significa, bautismo en griego, hebreo y arameo no es echarle agua en la mollera a alguien. Eso no es bautismo. Léalo, búsquenlo. En el griego, hebreo y arameo, amados, bautismo significa sumergir en el agua a alguien para perdón de pecados. Y si no, vaya, Juan lo dijo. Amados, entonces, como padres, estamos yendo a las aguas, hemos ido al agua a ser bautizados. Nos han visto nuestros hijos, hemos sido ejemplo para nuestros hijos, siendo bautizados como Jesús, porque Jesús dijo, y seréis bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, dice Jesús. Y recuerde que más adelante ahí dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino. Entonces tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos en nuestra búsqueda de Dios en el orden familiar. El primer paso del orden familiar, amados, es nuestra búsqueda de Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, pero haciendo las cosas que Dios nos dice a través de su palabra, no solo leyendo la Biblia, a través del ayuno, a través de la convivencia familiar, a través de siendo ejemplos congregándonos y siendo ejemplo para nuestros hijos. Qué bonito que un niño cuando ya tiene 9, 10, 11 años, 12 años, papá, yo me quiero bautizar. Papá, yo me quiero bautizar. Que el mismo niño de su boca diga, a causa de que ha visto a sus padres como ejemplo. Amados, voy a dejar el mensaje en esta parte de aquí. Voy a darle continuidad el próximo domingo. El orden de Dios en la familia, número 1. Y la otra semana, el orden de Dios en la familia, número 2. Déjenme bendecirlos. Levanten sus manos al cielo. Mi Dios, mi Señor, que estás en gloria. En este día, Dios, como tu siervo, ministro del Evangelio y pastor de esta congregación, te digo gracias, mi Dios, mi Señor, por la palabra que nos has ministrado. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas, por perdonarnos, y te pedimos hoy como iglesia que si hemos fallado en esta semana, perdón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos direccione para entrar en el tiempo de la fidelidad a ti, Dios. Cometemos errores, lo reconocemos, pero también te pedimos la ayuda para entrar en la dimensión de la fidelidad a ti. Mi Dios, guarda las familias, bendice a cada padre, a cada madre, en especial a esas madres que están solas, a esas madres que están luchando con sus hijos solas en la ausencia de un padre que está fuera del país, en la ausencia de un padre que por motivos de trabajo, por motivos ajenos, Dios no está allí. Bendice, mi Señor, a cada padre, padres que se exponen sus vidas en sus trabajos. Bendice la vida de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Señor, gracias por el gran ejemplo que recibimos de nuestros padres, por el estilo de educación, de dirección que nos dieron. Que podamos, los últimos adultos que hemos quedado de esta generación, retomar aquellos grandes ejemplos
de retomar esos valores morales, sociales y espirituales y transportarlos a la vida de las nuevas generaciones. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por tu palabra, por tu gran amor. Gracias por las cosas que hemos recibido de ti y gracias por las que tienes preparada para ir repartirnos, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Amén. El próximo. Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Una iglesia de poder, unción, sanidad y milagros.